¿Estás buscando un teclado a nivel competitivo en formato 60% y con la mejor experiencia de uso en todos los niveles, tanto a nivel interruptores como conectividad y estética, obviamente? Pues quédate con nosotros porque tenemos un Logitech G que te va a flipar. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es. Por fin tenemos en nuestras manos el Logitech G Pro X60 Lightspeed, un teclado simplemente brutal en todos los sentidos, brutal a nivel switches, brutal a nivel conectividad, contando con triple conectividad, a nivel estético y con ese formato 60% que no solo está tan de moda a nivel competitivo, sino que nos resulta tan práctico en el caso de que lo vayamos a utilizar, además de para jugar, para llevarlo a la oficina y gozar de nuestro maravilloso teclado en todos los ámbitos. Antes de comenzar, queremos destacar que Logitech G ha colaborado con los principales jugadores de competitivo para desarrollar un teclado que cubra todas las necesidades que puedas tener en gaming del más alto nivel y además goce de un formato compacto para que ocupe el menor espacio en tu teclado y tener más espacio para los desplazamientos ágiles de ratón, y obviamente también ocupe menos espacio en tu equipaje para ir a esos campeonatos o incluso para llevarlo a la oficina o tu centro de estudios en el caso de que quieras disfrutar del teclado en el ámbito de la productividad. Como decíamos, es un teclado compacto de calidad profesional en todos los niveles, contando con ese formato 60% que está de moda o tiene tanto reclamo precisamente por eso, por su formato compacto que facilita su transporte y además nos da más espacio en nuestro escritorio para poder utilizar un ratón con movimientos más amplios, sobre todo algo que nos viene muy bien, sobre todo en juegos tipo FPS, para tener mayor amplitud a la hora de hacer recorridos con nuestro ratón y no tener que estar levantándolo para poder seguir traqueando a nuestro alrededor. Obviamente este formato compacto hace que tengamos menos teclas, como es obvio, y por tanto puede que para algunos jugadores o algunos tipos de juegos echen en falta esas teclas críticas que se suprimen para obtener ese formato o ese espacio más reducido en nuestro propio teclado. No obstante, Logitech G, muy consciente de esto, ha reducido o ha sometido, ha cubierto esa necesidad gracias a la tecnología Keycontrol, que ofrece un mayor apartado de configuración que cualquier otro teclado. Esta herramienta, disponible de manera sencilla a través de G-Hub, el software de Logitech, ofrece una amplia gama de opciones de personalización al permitirle asignar hasta 15 funciones por tecla y adaptar así tu teclado a tu estilo único. Cuando se combina con G-Shift, una función avanzada que permite asignar prácticamente cualquier botón, un botón lateral del ratón, a una acción específica, los jugadores pueden activar una nueva capa de teclas y obtener acceso rápido a cualquier comando, ya sea bajo la mano izquierda de las teclas WASD o en cualquier otra tecla programable del teclado, garantizando así que tengamos las teclas críticas que necesitamos sí o sí para jugar, para arrasar en competitivo, independientemente del formato del teclado, en este caso el formato más compacto que hay, un 60%. Además de esto, obviamente, a nivel competitivo, la conectividad es muy, muy importante. La conectividad inalámbrica, a ser posible, libre de cables y con una latencia ínfima, como ya es Lightspeed. Pero además de contar con una conexión de baja latencia, con una conexión que no consuma mucha energía para que tengamos suficiente autonomía en nuestro teclado, también es muy necesario que sea una conexión robusta, porque en un campeonato hay muchísimas interferencias, hay muchísimos periféricos, hay muchísima gente conectando y Lightspeed nos garantiza una conexión libre de interferencias para que puedas rendir al más alto nivel durante tu campeonato. Y esto obviamente pues lo podemos trasladar a la vida cotidiana, aunque obviamente en una oficina, en un centro de estudios o en casa no vas a tener tantísimas interferencias como puedes tener en una competición, que obviamente siempre cuanto más robusta sea la conexión, mejor. Además de esto tenemos conexión Bluetooth y tenemos conexión cableada vía Type-C para que aprovechemos el teclado en cualquier ámbito y con cualquier tipo de conectividad. Pasamos a hablar de switches. Tenemos los switches ópticos GX táctiles o lineales.
Como bien sabéis, los switches ópticos u optomecánicos no inciden sobre la PCB para realizar la acción, por lo que se elimina ese delay que suelen tener los mecánicos para evitar dobles pulsaciones falsas, y además se obtiene una mayor durabilidad puesto que no incide mecánicamente sobre la PCB, haciendo que sean unos switches más rápidos, más duraderos y con una experiencia de tecleo exactamente igual a la de un mecánico, a excepción obviamente de la eliminación de ese delay que hace que sean más rápidos. Además, los switches vienen preubicados para ofrecer una experiencia de uso simplemente brutal. Vamos a escucharlos. Sobre estos switches que tanto nos han gustado, por cierto, encontramos keycaps de doble inyección en ABS con una transparencia brutal sobre la fuente de la serigrafía, que hace que se vean bien. Son los keycaps más duraderos que hay, y también cuentan con una serigrafía en el perfil inferior para que identifiquemos a plena vista todas las acciones secundarias que podemos hacer mediante la tecla FN. Obviamente son muchas, puesto que es un teclado 60% y hay muchas cosas para las que vamos a tener que recurrir a la tecla FN, y esta doble serigrafía nos viene muy bien, aunque la de esa función no está retroiluminada. Si pasamos a ver físicamente el teclado, encontramos un aprovechamiento total del panel frontal. Total, todo cubierto de teclas, con la cubierta superior metálica y el marco plástico con la base en ABS con sus dos patas elevadoras para regular el graderío o la inclinación del teclado y ofrecer así una ergonomía superior. También encontramos en la base inferior un pequeño hueco para guardar el dongle USB cuando lo estamos transportando hacia esa competición o a ese centro de estudios o de trabajo, y que no lo perdamos durante el transporte. En el perfil superior encontramos el botón de encendido, el USB de alimentación Type-C y dos botones para elegir el modo de conectividad. Mientras que en uno de los perfiles encontramos una rueda selectora que, como bien sabéis, lo implementa Logitech G en todos sus teclados y nos va a permitir gestionar, entre otras cosas, el volumen de forma mucho más intuitiva y poder gestionar el volumen multimedia sin ningún tipo de esfuerzo, y el botón del modo juego, que es un interruptor, un slider para activar ese modo juego y bloquear la tecla Windows y que no nos saque de una pulsación accidental de la pantalla del juego mientras estamos jugando o de la función que estemos realizando en ese momento. También otro detalle que nos ha gustado es que en el perfil izquierdo encontramos un pequeño LED que sería el de bloque mayúsculas, no estando integrado en la tecla sino en ese lateral, y es un toquecito estético pues que la verdad nos ha llamado bastante la atención y nos ha encantado. Y dicho todo esto, pasamos a la experiencia de uso y conclusiones. Obviamente mencionar que en el apartado estético también tenemos la retroiluminación del ecosistema de Logitech G, que obviamente se integra a la perfección con el resto de periféricos de la marca y le da una estética simplemente brutal. Y tenemos un teclado que básicamente eso es un teclado de competitivo con una experiencia de uso brutal, con unos materiales simplemente excepcionales, una de las mejores conexiones inalámbricas, no solo a nivel latencia, que es igual que si fuera cableada, sino también a nivel robusta, es decir, estable, con un bajo consumo de energía que nos da una autonomía brutal. Y en resumidas cuentas tenemos un teclado de competitivo, optomecánico, con materiales y experiencia de uso a nivel switches, autonomía y estética brutales, y que va a cubrir las carencias de ese formato 60% al faltarle ciertas teclas con la tecnología Key-Control y G-Shift de Logitech, ofreciendo así una experiencia de uso sublime en todos los sentidos en un teclado brutal que simple y llanamente nos ha encantado y que es merecedor, bajo nuestro punto de vista, de los galardones de diseño, producto premium, producto recomendado y calidad-precio de gaming. Muchas gracias por haber visto todo el vídeo y un saludo.